Buenos días. La próxima entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público ha generado la organización de esta jornada a cargo de la Diputación Provincial de Badajoz, en colaboración con la Fundación Democracia y Gobierno Local, a la que la Diputación Provincial de Badajoz se honra en pertenecer desde hace 15 años. La jornada consta de la exposición de una serie de ponencias al hilo de la estructura de la ley. Mi cometido es breve, solamente de introducir la jornada. A tal efecto le digo que se va a desarrollar la inauguración del acto a cargo de don Saturnino Alcázar, director del área de fomento de la Diputación Provincial, y de don Ramón Camp y Batalla, que es el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Tras la inauguración se irán sucediendo la exposición de las distintas ponencias. Tienen ustedes el programa, no tengo por qué leerlo ahora, me remito al mismo, sin indicarle que a cada ponente le va a hacer la presentación un o una directora de área de la Diputación Provincial de Badajoz. En este sentido, el primer ponente, la presentación corre a cargo de doña Maribel Cortés, directora del área de Desarrollo Local. Posteriormente, hará la presentación de doña María Hernando, el director del área de fomento, don José María Ramírez. Le sigue la ponencia de doña Silvia Díez, simplificación y modificación de contratos, y en este caso la presentación le va a corresponder a doña Gema Buceta, directora del área de Economía y Hacienda de la Diputación. Tras lo cual, corresponde realizar la siguiente ponencia a cargo de don Isaac Martín, y en este caso la presentación corre a cargo de don Julián Expósito, director del área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación. Por último, me corresponde el honor de hacer a mí la presentación del último ponente, don Julio Víctor González García. Sin más demora, se va a proceder a realizar la inauguración. Llamo a don Ramón Camp y Batalla. Muchas gracias, señor secretario general, señor diputado presidente del área de fomento, señores diputados, señores alcaldes, concejales, técnicos, funcionarios en general, muy buenos días. Gracias por estar hoy aquí. Un día quizá no apetecible en cuanto al desplazamiento, pero bueno en cuanto a que llueve. Y eso pues, nos va a permitir estar aquí recogidos una mañana para hablar de un tema que a todos nos interesa de primer orden. Todos estamos al servicio de la Administración pública y sabemos que hablar de contratación es hablar de una herramienta, vamos a decir, la herramienta principal de funcionamiento de nuestras instituciones, y más si hablamos del ámbito de administraciones territoriales como son ayuntamientos y diputaciones. La Fundación Democracia y Gobierno Local, como se ha dicho hace un momento, está integrada por 25 patrones, que son 25 administraciones territoriales de carácter supramunicipal, de carácter, digamos, intermedio. 23 son diputaciones y 2 cabildos insulares, el de Tenerife y de Gran Canarias. Y su principal objetivo es promocionar la bondad y la necesidad de la existencia de gobiernos intermedios en nuestro país que garanticen el que el ciudadano, resida donde resida, tenga asegurada una calidad en sus servicios, unos servicios mínimos y una calidad de estos servicios. Y para ello, la existencia de diputación, la existencia de cabildos insulares, de consejos insulares, de comarcas, en definitiva, de gobiernos intermedios, es fundamental. Pero ese es un objetivo de análisis, de estudio, de convencimiento, pero también otro objetivo es el de la formación, como el hecho de que estemos hoy aquí lo demuestra.
y con la convocatoria que ustedes han respondido, a la que ustedes han respondido, también se pone de manifiesto el interés del tema que vamos a analizar. Y esta formación se desarrolla a través de cursos y a través también de publicaciones. Algunas de ellas ustedes las conocen, los cuadernos de Derecho Local, el anuario de Derecho Local y la revista Democracia y Gobierno Local, que son publicaciones junto con otras líneas de investigación que la Fundación pone a su disposición en todo momento. El tema de hoy es un tema que va a ser desarrollado, como antes se ha hecho mención, por unos cualificados ponentes, a los cuales les quiero agradecer el hecho que estén hoy aquí, su desplazamiento y su colaboración una vez más con la Fundación. Y vamos a tratar de una cuestión en la que, pues dentro de 10 días la habremos de aplicar. O sea, estamos llegando al límite, diríamos, de la aplicación de la vacatio legis y, por consiguiente, la aplicación efectiva de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que, como ustedes saben, va a entrar en vigor el próximo día 9 de marzo y que es una necesidad que el legislador estatal tuvo de asumir, porque las directivas 23 y 24 de 2014, directivas europeas 23 y 24 de 2014, obligaban a una transposición del derecho comunitario al derecho interno de todo el tema de contratación y concesiones públicas. Todo ello ha dado un cuerpo legislativo que realmente alguien podría considerar que es poco novedoso en algunas cosas, pero yo creo que es muy interesante en cuanto inicia cambios de tendencia importantes, puesto que plantea la contratación como un elemento estratégico fundamental para actuar las administraciones públicas, ya no simplemente como un elemento de contratación, sino decir, oiga, ustedes tienen unas líneas políticas, cada ayuntamiento, cada diputación, y estas líneas políticas transversales también es obvio que los pueden proyectar en el momento de la contratación. Por consiguiente, el pliego de bases, las cláusulas de contratación realmente será un elemento importante a ver la extensión que se le quiere dar para dar salida a este planteamiento estratégico, de la misma forma que también se refuerza la transparencia en la contratación pública de una forma notable y lo señala como un eje de actuación importante, también un nuevo diseño de la gobernanza pública, tipología de contratos que varían, más o menos, pero varían, y también tenemos ahí una voluntad de que la administración pública local, también los otros niveles también, pero en este caso la local, sea un elemento más, ya lo ha sido siempre, pero un elemento más de fomento de la economía de los entornos. O sea, el fomento de las pymes en la contratación pública aparece como un elemento muy notable y cambia algunos de los estereotipos que teníamos y también algunas de las praxis que hasta ahora la ley señalaba como obligatorias, y ahora en este momento se ha dado la vuelta y es otro planteamiento. Bien, esta nueva visión de la perspectiva estratégica que da la ley a la contratación pública va a ser uno de los elementos que conforman una nueva forma de integridad en la actuación pública, que va a ser desarrollado junto con todos los temas que están ahí en el orden del día del curso, y que estoy seguro que ustedes al final van a, en fin, espero que lo valoren positivamente y vean pues que esta nueva actividad que hacemos conjuntamente con la Diputación de Badajoz pues que tendrá su éxito y valdrá la pena. Hace 2 años estuvimos con temas de contratación, con tema de la ley de procedimiento y la ley de régimen jurídico. El año pasado se hizo en Badajoz un encuentro de presidentes de diputaciones de toda España que fue realmente muy importante porque marcó una serie de líneas de actuación conjunta. Hoy estamos con tema de contratación pública. Esperemos que esta colaboración con la Diputación de Badajoz se continúe manteniendo en el tiempo y ahí siempre estará la Fundación para estar a su lado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia, autoridades presentes, señor director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, compañeros de corporación, bienvenidos y bienvenidas todas a esta jornada de formación de contratación pública
que, ni que decir tiene, que la máxima afluencia tiene esta jornada, denota la importancia del asunto que vamos a tratar hoy aquí. La Ley de 8 de noviembre de contratos del sector público, que tras un periodo transitorio de 4 meses va a entrar en vigor el día 9 de marzo, es consecuencia obligada de la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las directivas comunitarias, como ya ha dicho el director de la Fundación, de la Directiva 2014-23 y 2014-24. Al fin, con un retraso considerable sobre la fecha límite, vamos a contar en nuestro país con una normativa que pretende fundamentalmente incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, así como permitir a los poderes públicos la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes dentro de un marco de una mayor clarificación conceptual que permitan garantizar nuestra seguridad jurídica. Además de llevar a cabo esta transposición de las directivas comunitarias, en la exposición de motivos, la propia ley se nos dice que el objetivo de esta es también tratar de diseñar un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro. La contratación del sector público es una actividad relevante para la economía de nuestro país y, como dato importante, decir que representa aproximadamente el 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Su adecuada regulación es un mecanismo eficaz y necesario para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los organismos adjudicadores y también para la satisfacción que los ciudadanos reciben de los servicios que prestamos las administraciones públicas. La consecución de estos objetivos pretende realizar mediante un texto legal denso, en cuya estructura se contienen 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 16 disposiciones finales, dando como resultado, cuando menos, un texto bastante complicado. El propio Consejo de Estado, en su dictamen 1165/2015, vino a decir que el texto sometido a su consideración tiene una estructura compleja que hace su manejo arduo, complejo y muy difícil para el operador jurídico. Características estas de las que no ha podido desprenderse la ley en su trámite parlamentario, pues una vez aceptadas o propuestas más de 1.081 enmiendas, el texto que remitió el proyecto del Consejo de Ministros prácticamente ha quedado de la misma forma que fue sometido al Congreso de los Diputados. Esta institución provincial es consciente de la importancia de la contratación pública como herramienta jurídica mediante la que los poderes públicos canalizamos nuestra acción de gobierno y de las características del nuevo texto legal ya indicado, que no obstante su complejidad y configuración reglamentista, contiene importantes novedades que deben conocer los órganos de contratación. Las prioridades identificadas y las novedades que incorpora la ley pueden articularse en 3 ejes fundamentales. Un primer conjunto de instrumentos para superar las barreras al acceso a los contratos del sector público que mejoran la eficiencia y la calidad de las adjudicaciones. Un segundo grupo de iniciativas que van en la línea de hacer más transparentes todas las fases de la contratación del sector público, mejorando el control y la supervisión por parte de las partes interesadas en el proceso. Y, finalmente, la incorporación de nuevos sistemas de gobernanza como elemento vertebrador que velarán por la excelencia y las buenas prácticas en el ámbito del sector público. Para destacar algunas medidas incluidas en esta ley, podemos nombrar el cambio de denominación de las figuras contractuales, la nueva reglamentación de la contratación electrónica, el nuevo procedimiento abierto y simplificado o la nueva regulación de los contratos menores. Estos datos se han obtenido de los documentos en la tramitación parlamentaria de la ley e indudablemente suponen la inclusión de aspectos positivos como los señalados: una mayor facilidad en el acceso a la contratación de las pymes, mayor transparencia en los procesos de adjudicación y lucha contra la corrupción, la incorporación de aspectos sociales y medioambientales en la contratación, etcétera. Pero sin desdeñar estos aspectos ni un ápice, quiero mostrar cierta crítica y preocupación por las dificultades que, a mi entender, podemos encontrar los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, para aplicar esta ley de una forma adecuada. En primer lugar, la tramitación electrónica de todos los expedientes de contratación van a chocar con la realidad de nuestros pequeños municipios, que no están dotados ni de medios personales ni materiales para llevarla a cabo. Seguramente aquí la figura que representamos las diputaciones para asistir técnicamente a los ayuntamientos cumplirá un papel fundamental y nuevamente se convertirá en imprescindible. En segundo lugar, la nueva regulación de los contratos menores,
que son la mayoría de los que se tramitan en los pequeños municipios, hará que la carga burocrática, de manera extraordinaria, cuando muchas veces no se dispone del personal adecuado para llevarla a cabo. Y, por último, la supresión de los procedimientos negociados por razón de la cuantía, que no es objetable desde el punto de vista de la transparencia, pero sí debemos reconocer que puede suponer un varapalo para las pequeñas empresas locales inferiores en tamaño y en recursos administrativos a las más grandes y que pueden ser engullidas por otras de mayor tamaño con mayor capacidad de presentarse a las licitaciones. Estoy convencido, que el cierto desasosiego que ahora mismo nos provoca la aplicación de esta nueva ley de contratos del sector público, todas estas dudas e incertidumbres serán superadas por la profesionalidad y el buen hacer de los funcionarios de nuestra Administración local, en este caso, que vienen demostrando día a día. Será nuevamente un esfuerzo que se unirá al ya gran volumen de trabajo que les ha supuesto la aplicación de leyes como la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera o la de racionalización y sostenibilidad de la Administración local con medidas como la regla de gasto, el pago a proveedores o el plan de ajuste. Y en este sentido, felicitarnos a todo el mundo local porque parece ser que el Ministerio de Hacienda se replantea liberalizarnos de alguna forma a los ayuntamientos para poner en circulación esos más de 5.000 millones de euros de remanentes positivos que tenemos en nuestras tesorerías. Por estos motivos, no quiero terminar mi intervención sin poner en valor y destacar el importante y laborioso trabajo de todos los funcionarios de la Administración local, administrativos, secretarios, interventores, técnicos, así como de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas durante todo este tiempo. Esperamos y deseamos desde la Diputación de Badajoz que esta jornada que hoy vamos a celebrar, organizada de forma práctica y condensada, con una institución de sobrado prestigio como es la Fundación Democracia y Gobierno Local, coordinada por nuestra Secretaría General en la persona de José María Cumbres en su máxima responsabilidad y que cuenta con unos ponentes de primera fila, nos sirvan a todos los presentes para irnos adentrando en esta nueva normativa que será un eje básico en la gestión diaria de las administraciones públicas. Es esta una primera exposición pública en este foro local de los aspectos más importantes de la nueva ley, tarea que va a tener continuidad a través de las diversas acciones formativas sobre contratación pública que contiene el plan de formación continua que desarrollará nuestra institución provincial en el presente ejercicio. Para finalizar mi intervención, resaltar nuestro agradecimiento a la Fundación Democracia y Gobierno Local, a la persona de su director, hoy representante aquí de la misma, don Ramón Cam y Batalla, por la colaboración prestada para este desarrollo de esta jornada, que deseo sea del interés de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Las tres frases que he facilitado te las escribo ahora mismo en un folio, si no te preocupes. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la amable invitación a presentar el primer ponente de estas jornadas, que espero que sean de interés de todos nosotros y que afecta a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, como bien nos ha introducido Satur, y voy a pasar muy brevemente a hacer una pequeña glosa de Tomás Cano Campos. Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Hizo sus estudios los 3 primeros años en la Autónoma de Barcelona y se licenció en la Universidad Complutense en el 1993. Es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con summa cum laude, catedrático de Derecho Administrativo, como ya he dicho, y ha colaborado con el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid desde 2011 a 2015. Es secretario de Cesio Creación de la Revista General de Derecho Administrativo
y secretario de la Revista Española de Derecho Administrativo. Tiene una larga lista de libros publicados que no voy a pasar a mencionar, relacionados con diversos aspectos de la regulación administrativa, y creo que podemos aprender mucho de él en esta mañana para afrontar el nuevo reto que representa para los funcionarios que trabajamos en las administraciones públicas y, por ende, para todas las personas que están relacionadas con el sector público de esta nueva ley de contratos. Así es que no me extiendo más. Tomás. Bien, buenos días a todos. La verdad es que el foro impresiona más incluso que la ley de contratos, En primer lugar, lógicamente, quiero dar la bienvenida a todos ustedes, autoridades, funcionarios, compañeros, y sobre todo el agradecimiento tanto a la Fundación de Democracia y Gobierno Local como también a la Diputación de Badajoz. La verdad es que, lo reconozco sinceramente, cuando me llamaron para que hablara de la nueva ley de contratos del sector público, pues mi primera idea era decir que estaba terminando yo de asimilar todavía el texto refundido de 2011, que cómo me iba a poner ya a hablar de la ley de contratos nueva de 2017, ¿no? Luego ya cuando me dijeron que se trataba de una primera aproximación a la ley, de ver un poco desde el punto de vista sobre todo externo cuáles son las novedades más importantes, los ejes más importantes de la reforma, cuando me dijeron eso y también me dijeron quiénes eran mis compañeros de mesa y a pesar de compañeros de universidad, también amigos, cosa que no es fácil en la universidad ser compañeros y amigos, pues viendo eso y viendo que además ellos son los verdaderos expertos en la materia, pues al final me pareció conveniente estar aquí y estoy encantado de estar aquí, aunque cuando termine mi ponencia seguramente que ustedes no lo estarán tanto. Bien, yo voy a comenzar mi intervención por el final y, por lo tanto, por la conclusión a la que llego. La legislación de contratos del sector público constituye, como todos ustedes saben, uno de los sectores más extensos, complejos e inestables de todo el derecho administrativo. Y esto es una mala noticia. Y es una mala noticia porque la hipertrofia normativa y el cambio acelerado de las normas no solo dificulta su conocimiento, sino que además provoca numerosos incumplimientos por parte de quienes tienen que aplicarla, por parte de los gestores, cumplimientos que no siempre son voluntarios ni muchísimo menos. Y además generan inseguridad. Todos estos cambios normativos, como digo, generan mucha inseguridad. Y nos privan también de algo que es muy necesario, que es la consolidación de la jurisprudencia en esta materia. Los jueces pues estarán dictando sentencias que ya son históricas, no históricas por relevantes, sino históricas porque están aplicando derecho ya derogado. Y luego, para colmo, toda esta hipertrofia normativa, todos estos cambios, yo veo difícil que consigan los numerosos fines y objetivos que hoy se persiguen con la contratación pública. Bien, en la exposición que sigue voy a ofrecer, en primer lugar, una perspectiva muy general de la ley, donde me voy a centrar en tres cuestiones importantes, parte de las cuales ya se han adelantado por parte de tanto el director como, sobre todo, por el alcalde. Me voy a centrar en este sentido, en primer lugar, en los fines de la ley y el cambio de estrategia que supone. Luego voy a hacer alusión a los aspectos formales más relevantes. Y, por último, me referiré a la aproximación del régimen jurídico de los contratos públicos que la nueva ley consagra. Eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, lo que voy a hacer es centrarme o aludir a las novedades más importantes que hay en la materia, pero aquí de forma muy superficial, porque la mayor parte de ellas van a ser tratados o van a ser tratadas por los ponentes del resto de la jornada. No obstante, y para no centrarme solo en lo exterior, y para que parezca que algo de contratos sé, me voy a centrar también en dos cuestiones que no se van a abordar en el resto de ponencias y que ha habido novedades importantes. El régimen de invalidez, que en mi opinión constituye una reforma que se mueve entre la inercia y la confusión, y, en segundo lugar, el recurso especial, que es muy importante, como todos ustedes saben, desde el punto de vista práctico, y que, en mi opinión, constituye un ejemplo de reforma a medio hacer.
Bien, antes de comenzar, finalizaré con unas conclusiones que en parte ya he avanzado. Bien, desde el punto de vista de la perspectiva general, se ha dicho ya, la ley se dicta esencialmente para transponer las directivas comunitarias de 2014, la 23 y la 24. Pero el legislador aprovecha la reforma para hacer cambios relevantes en la ley, para tratar de mejorar, aunque eso no siempre lo consigue, el régimen jurídico de la contratación pública y, sobre todo, como antes señalaba, para introducir un giro radical en la estrategia de la contratación. Bien, la nueva ley explicita, tanto en la exposición de motivos como en el artículo primero, explicita cuáles son los fines u objetivos que persigue la contratación. Y aquí se alude a muchos de los que ya todos conocemos: garantizar la igualdad de acceso y el libre competencia entre licitadores, asegurar también la utilización eficiente de los recursos públicos, la selección de la oferta económicamente más ventajosa, la simplificación de trámites y la implantación de un proceso más ágil, el fomento de la transparencia, el fomento de la integridad. No sigo, pero bueno, aquí están todos los fines y todos los principios que quepa imaginar, Yo creo que la consecución de tantos fines tan variados, a veces que no son conciliables entre sí, con una hiperregulación, con una regulación tan densa, no es sencillo, y dudo mucho que esos fines se puedan alcanzar, como digo, con una sobreregulación como hay en la materia. Yo creo que la consagración de todas estas finalidades o objetivos revelan una de las patologías o algunas de las patologías que sufre la legislación de derecho administrativo en general y la de contratación en particular. Yo creo que aquí hay algo, como ven, de legislación placebo, El legislador nos ilusiona con grandes principios, con conceptos que tienen una connotación positiva, como eficiencia, transparencia, simplificación. Y también hay algo, creo yo, de legislación obsesiva, Es la obsesión por la transparencia, la lucha contra la corrupción, etcétera. Bien, pero en lo que a los fines se refiere, lo importante, como digo, es el cambio estratégico que se produce. La contratación, lo señalaba antes muy bien el director de la Fundación, ya no es un instrumento para proveer de bienes y servicios a las administraciones públicas, o en nuestro caso también a los poderes adjudicadores, y para que con esa provisión puedan hacer políticas y perseguir el interés general, sino que ahora hay un cambio, un giro radical, y se quiere utilizar la contratación también para implantar políticas públicas. De dos modos. En primer lugar, introduciendo cláusulas sociales, laborales y medioambientales de forma transversal y que se pueden utilizar como criterios de solvencia, criterios de adjudicación, condiciones especiales en la adjudicación, etcétera. Así lo revela, por ejemplo, entre otros, el artículo 1 o el artículo 122, que se refiere al contenido de los pliegos. Y de otro, se pretende facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, fomentando la división en lotes. Y aquí aprecio yo también otra patología, Aquí el legislador pues parece bipolar, Porque los lotes hasta hace bien poco se veían con recelo y eran una especie de intento fraudulento para evitar determinados procedimientos de adjudicación. Y ahora resulta que no, que lo que hay que hacer es fomentar los lotes al servicio de la competencia. Pero luego se va uno a la regulación que se hace de los lotes y eso de fomentar la competencia, pues yo tengo dudas que tal y como está regulado el tema de la división en lotes con todas las limitaciones que hay, pues se pueda conseguir. De los fines paso ahora al plano formal. Desde el punto de vista formal, lo primero que llama la atención de la ley, y aquí yo, como digo, hago una aproximación externa, es su absurdo título, su desmesurada extensión y la desproporción que hay en los libros en que la ley se estructura. Bueno, en cuanto al título, solo diré que menos mal que solo se transponen 2 directivas, porque si se transponen 6 o 7 directivas, yo no sé qué título le hubieran puesto a la ley. La ley, en segundo lugar, es muy extensa, es innecesariamente extensa. Si sumamos los artículos que tiene y las disposiciones adicionales, son 400 preceptos. Además, algunas de las disposiciones adicionales
no pintan nada como disposiciones adicionales, deberían estar en el articulado de la ley. Por ejemplo, la disposición adicional segunda y la tercera, que a los entes locales parece que se les arrincona ahí, no había otro lugar algo más noble como este para incluir a los entes locales y no llevarlos donde los han llevado. Algunos preceptos, como el 32, el 145 o el 159, ocupan literalmente varias páginas del Boletín Oficial del Estado. Hace falta, de verdad, ser un verdadero experto para orientarse con cierta solvencia en un texto que ya supera en extensión a la totalidad del Código Civil. No a la parte de contratos del Código Civil, al Código Civil entero. El otro día un compañero me decía de la facultad que le habían invitado a hablar de este tema para ver si había hiperregulación. Digo, pues a la vista está, si hay hiperregulación o no. Vaya pregunta, ¿no? Además de extensa, la ley es reglamentista, lo que la convierte en un texto de una complejidad enorme, con continuas remisiones, hay muchas excepciones y muchos regímenes jurídicos distintos en función del tipo de contrato y en función de una pluralidad de cuantías imposibles de retener, lo que hace que la ley sea de difícil manejo y de peor comprensión. De hecho, ya, como nos comentará más adelante la profesora María Hernando, ya hay divergencias interpretativas acerca de los procedimientos de adjudicación que se pueden utilizar para los poderes adjudicadores que no son administración pública en los contratos no armonizados cuando superan los umbrales de los menores. Es decir, qué interpretación ha de darse al artículo 318b. Y esto lo que demuestra es, y perdonen que insista en eso de las patologías, una legislación verborreica. La ley de contrato del sector público es un río desbordante de normas confusas, un laberinto de principios y reglas que nos complica la vida a todos los que tenemos que interpretarla, aplicarla y explicarla en clase también. A ver quién le explica esto a los alumnos en clase en segundo de grado. Yo con que entiendan el artículo 3, aunque no sea en el orden ilógico que tiene, me conformo. Bien, hay también un claro abuso de las bases estatales. La mayor parte de la ley, como ustedes saben, es legislación básica y aquí el legislador abusa porque deja muy poco margen para el desarrollo de las comunidades autónomas y también para los entes locales. ¿Que es posible una ley que regule toda la contratación pública mucho más sencilla y ágil? Lo demuestra la propia Ley de Contratos del Sector Público de Navarra, tanto la actual como el proyecto que se está elaborando. Y ojo, que esa ley de Navarra no es una ley de desarrollo de la legislación básica estatal, porque Navarra, en virtud de la LORABNA, tiene un régimen especial, tiene competencias prácticamente exclusivas en materia de contratación y lo único que tiene que hacer es adecuar su ley o respetar los principios que se infieren o deducen tanto del derecho comunitario, como es evidente, como de la propia legislación estatal. La Ley de Contrato del Sector Público presenta también una nueva sistemática, es más clara que la anterior. El texto actual divide la ley en libros, pero lo hace siguiendo las fases de la contratación, El libro segundo lo dedica a la preparación, el tercero a la adjudicación y el cuarto a los efectos, cumplimientos y extinción. Y la nueva ley, sin embargo, hay una suerte de vuelta al texto refundido de 2000, lo que hace es dividir la ley en libros, pero en virtud de los sujetos contratantes. El libro segundo, como todos saben, se refiere a los contratos de las administraciones públicas y el tercero a la contratación de los poderes adjudicadores. El título primero a los poderes adjudicadores que no son administración pública, el título segundo de ese libro tercero a los poderes a los entes del sector público que no son poder adjudicador. Pero este criterio adoptado, a pesar de que es lógico y claro, pues no deja de producir algunas anomalías. Lo señalaba antes, sobre todo la desproporción entre sus libros. El libro segundo tiene 201 artículos, del 115 al 315, y sin embargo el libro tercero solo consta de 7 preceptos. En mi opinión, y por radical que pueda parecer, el libro tercero sobra. El libro tercero sobra en la ley. No hace falta para nada. La pena es que es un libro corto, solo tiene 7 artículos. Ojalá y sobrara un libro que tuviera por lo menos 150 y así la ley la adelgazaríamos, Y digo que sobra porque todo lo que se incluye en el libro tercero
La mayor parte son normas de remisión, normas que nos remiten de forma muy confusa, además, a otras partes de la ley. Y el contenido sustantivo que tiene ese libro tercero podría estar perfectamente en la sección tercera del capítulo segundo del título preliminar, es decir, en los artículos 26 y siguientes. El artículo 26, que como saben es el relativo al régimen jurídico de los contratos privados, yo creo que se debería haber desdoblado en varios preceptos y dedicar, por ejemplo, un artículo, el 26, a los contratos privados de las administraciones públicas, otro precepto a los contratos de los poderes adjudicadores no administración pública, o dos preceptos, uno para la preparación y adjudicación y otro para el contenido, efectos y extinción, y otro capítulo u otros dos, sin embargo, para los entes del sector público que no son poder adjudicador. Y así, por lo demás, nos hubiéramos evitado las deficiencias que hay en las remisiones del artículo 26, que como no voy muy bien de tiempo, no lo voy a mencionar, pero lean ustedes el apartado tercero y el apartado cuarto del artículo 26 y verán cómo nos remite al libro tercero, el libro tercero otra vez nos remite al libro segundo, es decir, ahí hay un juego de remisiones que es un auténtico galimatías. Bien, pero vayamos a las cuestiones materiales, que son las importantes. Desde este punto de vista, desde el punto de vista material, la ley se caracteriza, en primer lugar, por la ampliación de su ámbito de aplicación, en segundo lugar, por la aproximación del régimen jurídico de los contratos y, en tercer lugar, por una vuelta o retorno del derecho administrativo. Aquí también hay un movimiento pendular, ¿no? Frente a la huida tradicional del derecho administrativo, ahora lo que hay es una vuelta del derecho administrativo y además de un derecho administrativo europeizado. Bien, en cuanto a la ampliación del ámbito de aplicación, se amplía tanto desde el punto de vista objetivo, hay una ampliación de lo sustantivo, de lo objetivo, como subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, la nueva ley regula y se aplica ahora a muchos aspectos de la ejecución de los contratos privados de los poderes adjudicadores, sean o no armonizados esos contratos, ¿no? También hay una extensión, lo veremos luego, del régimen de la invalidez de los contratos. Y desde el punto de vista subjetivo se incluyen ahora nuevas entidades que en rigor no son sector público, como son los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales o las corporaciones de derecho público. En segundo lugar, también hay una aproximación del régimen jurídico de los contratos. Ahora ya no es tan relevante determinar si es administración pública el sujeto o es poder adjudicador no administración pública, o si el contrato es armonizado o no es armonizado. ¿Por qué? Porque se establece una regulación uniforme de la preparación y, sobre todo, de la adjudicación de los contratos de todos los poderes adjudicadores. Y por eso se elimina ya la remisión que había a las instrucciones internas de los poderes adjudicadores para los contratos no armonizados. Estas instrucciones internas permanecen, pero únicamente para las entidades del sector público que no son poder adjudicador, artículo 321, o para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, paradójicamente, dice el artículo 3.5, cuando sean poder adjudicador. Pero bueno, si cumplen los requisitos de ser poder adjudicador, ¿por qué no se rigen por las normas de los poderes adjudicadores y no se establece esa remisión a las instrucciones internas? Instrucciones internas que, por lo demás, también siguen respecto a los poderes adjudicadores, pero a nivel ad intra, y por eso hay una disposición transitoria que se refiere a ellos. También hay una relativización en la distinción entre contratos sujetos a regulación armonizada y contratos no sujetos a regulación armonizada, sobre todo en el recurso especial, porque los umbrales son ahora más bajos. Y, como ya he adelantado, también se unifica o se aproxima, cuando menos, el régimen de la regulación de los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Bien, esta uniformización del régimen jurídico, como decía antes, supone un retorno del derecho administrativo. Hay una administrativización, como ha señalado, por ejemplo, la profesora Silvia Díez Sastre, de toda esta regulación. Y ejemplo de esta administrativización es lo que se señala en el sentido de que todos los actos de preparación y adjudicación de todos los entes del sector público, aunque no se sea poder adjudicador,
tienen la condición de actos administrativos, según el artículo 41.2. Son susceptibles, por lo tanto, de revisión de oficio, también de recurso administrativo, artículo 321.5, y se sujetan al conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, artículo 27.1. Es decir, que todos los actos, repito, de preparación y adjudicación de los entes del sector público, aunque no sean poder adjudicador, son actos administrativos, al menos a los efectos de la ley. Si bien se mira, esta uniformización en rigor es solo externa o formal, porque luego en el interior de la ley hay una dispersión interna, hay una gran diversidad de regímenes jurídicos, como antes señalaba, en función del tipo de contrato y en función de la cuantía. Un colega nuestro ha señalado que esto, recordando a Cortázar, es un modelo para armar, ¿no? Esto es un puzzle, es un laberinto de piezas que se pueden combinar de múltiples formas, que hay que partir de unos conceptos previos que no siempre están bien definidos y, como digo, es bastante laberíntico lo que aquí se regula. Y aunque hay una vuelta a la ley, porque, como he dicho antes, se eliminan las instrucciones internas y se puede hablar de que hay una legalización de la materia, paradójicamente, aunque hay una vuelta a la ley, también se devalúa el valor tradicional de la ley. Hay una devaluación, en mi opinión, del valor de la ley. No solo por el contenido reglamentista de la misma, sino porque también se pierde un poco el paradigma del concepto de ley que arrastramos o que tenemos desde la Revolución Francesa y que caracteriza a la ley por la generalidad y durabilidad. La ley ya no es ni general ni duradera. Y así creo que nos va. Bien, en cuanto a las principales novedades, la ley presenta, como antes adelantaba, novedades prácticamente en todas las fases de ejecución. Aquí me voy a centrar muy sumariamente en algunas de las más importantes y en dos de las que luego no se van a tratar. Desde el punto de vista subjetivo, la ley, aparte de que incluye entes que antes no estaban, sigue con esa distinción en tres grupos de sujetos, y en función de eso la densidad normativa de la misma varía. Se mencionan expresamente algunos entes que antes se podían deducir de las cláusulas generales. Por otra parte, se hacen también aclaraciones sobre los consorcios y las fundaciones. Se suprime la alusión a que las entidades públicas empresariales no son administración pública. Normalmente no lo serán, pero pueden serlo, de forma excepcional. Una entidad pública empresarial podía serlo, y se precisa que no son administraciones públicas las entidades que se financien con ingresos de mercado. En cuanto a los negocios excluidos, también se mejora la sistemática. Como ven, no estoy siguiendo para nada el PowerPoint, pero bueno, voy a tratar de centrarme un poco a ver si fuera posible. Digo que desde el punto de vista de los negocios exclusivos, se mejora la sistemática y se clarifica también el régimen de los negocios, ¿no? Antes el artículo 4 incluía una pluralidad de negocios excluidos, sobre todo por razón de la materia, y ahora lo que se hace es dedicar un artículo específico a cada negocio excluido, ¿no? Y, por lo tanto, en esto ganamos en claridad. También se regula de forma mucho más rigurosa y minuciosa la cooperación vertical, es decir, los medios propios, y también la horizontal, los convenios de colaboración. Bien. También hay cambios importantes en la tipología contractual. Desaparece el contrato de colaboración público-privada, el contrato de gestión de servicios públicos también desaparece, desaparecen también la distinción de los contratos de servicios en función de categorías y una novedad muy importante y relevante en el ámbito local es que la distinción entre el contrato de concesión de servicios y de servicios públicos ya no se realiza por el objeto, sino por el sujeto que asume el riesgo operacional. Si, como ocurre en el contrato de obras, quien asume el riesgo operacional es el contratista, eso es un contrato de concesión de servicios. Si quien lo asume la Administración, será un contrato de servicios. Por lo tanto, ahora los servicios públicos tradicionales se pueden prestar en función de quién asuma o no el riesgo operacional con ambos tipos contractuales, Y por eso hay especialidades también respecto de la regulación del contrato de prestación de servicios a la ciudadanía en
diversos preceptos, en concreto en el artículo 312. También se regula de forma mucho más rigurosa los contratos menores, el contrato mixto también de conformidad con la normativa comunitaria, etcétera. Bien, como señalaba anteriormente, hay numerosas novedades sustantivas, pero se van a tratar por parte de mis compañeros. Yo sí que me quería ocupar, muy sintéticamente, no sé más o menos cómo vamos, un cuarto de hora, muy bien. Sí que me quería ocupar, como digo, de dos cuestiones que no se van a tratar. Una de ellas ha pasado un tanto desapercibida y es la regulación de la invalidez, que, como digo, se mueve, en mi opinión, entre la inercia y la confusión. La ley le dedica al régimen de invalidez 6 artículos, todos ellos dentro del libro primero, todos ellos tienen el carácter de básico. La ley simplifica considerablemente la regulación de la invalidez porque elimina los supuestos especiales de nulidad que se hacían valer a través de la cuestión de nulidad, que también desaparece y que ahora se pueden hacer valer a través del recurso especial. Pero, a pesar de eso, hay algunas cuestiones que son algo confusas. Me voy a referir no a todas las que plantea el régimen de invalidez, porque la verdad es que cuando uno empieza a rasgar en los distintos aspectos de la ley, pues ve numerosas novedades. Y en esto de la invalidez también. Me voy a centrar solo en 2 de ellas. En primer lugar, me voy a centrar en la ampliación del régimen de invalidez, que no está nada claro en la ley, y en segundo lugar, en la distinción entre vicios de derecho administrativo y vicios de derecho civil. En cuanto a la ampliación, el artículo 31 del todavía vigente texto refundido de 2011, el régimen de invalidez lo aplica a los contratos de las administraciones públicas y a los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los subvencionados del todavía vigente artículo 17. Sin embargo, ahora el artículo 38 del nuevo texto amplía ese régimen de invalidez y dice que se aplica a los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los contratos subvencionados del artículo 23. Por lo tanto, parece ser que, según este precepto, el régimen de invalidez se predica de todos los contratos de los poderes adjudicadores. Pero este alcance de la ampliación es confuso porque, si luego nos vamos al artículo 41, que se refiere a la revisión de oficio, se amplía aún más el régimen de invalidez, ya que se dispone que, a los efectos de esta ley, todos los actos, lo señalaba antes, de preparación y adjudicación de los contratos de entes del sector público que no son poder adjudicador, son actos administrativos, van a ser susceptibles de revisión de oficio y se van a poder recurrir tanto en vía administrativa como en el contencioso. Y esta novedad, la del artículo 41 en relación al 38, es una novedad de gran calado. Es una novedad que no estaba en el proyecto. En el proyecto del artículo 41, el régimen de aplicación era similar al del 38, contratos de los poderes adjudicadores. Pero el Consejo de Estado, en su dictamen al anteproyecto de ley, señaló que era conveniente volver a la atribución a la jurisdicción contenciosa administrativa de todos los actos de preparación y adjudicación de todos los entes del sector público sometidos a la ley de contratos, que es lo que finalmente se ha hecho en el artículo 27.1d. Yo, sinceramente, pienso que esto al legislador se le ha pasado y que no ha adecuado esa precisión del artículo 41 al artículo 38. Y, por lo tanto, lo que sostengo es que el régimen de invalidez resulta aplicable a todos los contratos celebrados por todos los entes del sector público previstos en el artículo 3. Aunque bien es cierto que hay que tener en cuenta que el canon o el parámetro de validez en uno y otro caso difiere. El parámetro, la densidad normativa para enjuiciar si un acto de preparación o adjudicación es válido o inválido, no es el mismo en el caso de los poderes adjudicadores, sean o no administración pública, donde ahí el régimen jurídico es muy intenso, muy denso, que si se trata de un contrato o de un acto de preparación y adjudicación de un ente del sector público que no es poder adjudicación, porque aquí hay una fina capa de principios que se tienen que recoger o respetar en las instrucciones internas. Pero, en cualquier caso, conviene no olvidar un dato importante, y el dato importante es que el libro primero de la ley sobre la configuración general de la contratación y los elementos estructurales de los contratos
Tiene muchos preceptos, por ejemplo, el que se refiere a los órganos de contratación, capacidad del contratista, objeto, valor estimado, precio del contrato, el contenido mismo del contrato, el lugar de celebración o el carácter formal de la contratación, cuyo supuesto de hecho, si nos vamos a las normas que regulan esas cuestiones, el supuesto de hecho dice que eso es aplicable a los entes del sector público, a todos, y por lo tanto esos son también criterios o parámetros de validez respecto de los actos de preparación y adjudicación de todos los entes del sector público. Bien, en cuanto a las causas de invalidez de derecho administrativo y de derecho civil, pensaba tratarlo, pero como no voy demasiado bien de tiempo y creo que desde el punto de vista práctico les va a resultar mucho más interesante las novedades que hay en el recurso especial, me voy a centrar en ellas. En el recurso especial hay novedades de calado, novedades importantes. Son novedades que, en cuanto a la reforma, parece que se queda un poco a medio camino, y aquí yo no voy a ser tan crítico con el legislador, por lo que luego veremos. Las novedades se centran en el ámbito de aplicación, que se amplía considerablemente, se mantiene el carácter potestativo y ahora es además gratuito. Se introducen novedades muy importantes en la planta, es decir, en los órganos que van a entender de estos recursos y también en numerosos aspectos del procedimiento. Bien, en cuanto a la ampliación del recurso especial, como ya saben, se amplía su ámbito de aplicación y se amplía desde el punto de vista de los contratos, de los actos recurribles y también desde el punto de vista de los vicios que se pueden esgrimir. En cuanto a los contratos, el recurso especial ahora se extiende a todos los contratos de obras, concesión de obras y concesión de servicios, cuyo valor estimado supere los 3 millones de euros, y los contratos de servicios y de suministros, cuyo valor supere los 100.000, siempre y cuando los celebren administraciones públicas o poderes adjudicadores que no son administración pública. Pero también se pueden recurrir, a partir de ahora, los contratos subvencionados, los contratos administrativos especiales, dentro de determinadas cuantías, los encargos a medios propios y los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición. Pero se dejan fuera, por ejemplo, del recurso, esto no se incluyen y no se sabe muy bien cuál ha sido el criterio para ello, los convenios administrativos, los supuestos de subcontratación y el propio contrato. Se puede impugnar directamente el propio contrato. De la Directiva de Recursos de 2007, lógicamente sí, y antes con la cuestión de nulidad se podía recurrir, ¿no? Yo creo que también, porque de hecho, si se fijan en el artículo 52, implícitamente se está aludiendo a un plazo distinto del ordinario de los 15 días, de 6 meses desde la formalización del contrato. También se amplía el elenco de los actos recurribles, además de los actuales, es decir, además del anuncio de licitación, los pliegos, los documentos contractuales, los actos de trámite cualificados o la adjudicación. A partir de ahora también se pueden impugnar las modificaciones contractuales, los encargos a medios propios y el rescate de concesiones. Y esto supone un cambio considerable en la propia configuración y esencia del recurso especial, que antes era un elemento de tutela precontractual, para ahora convertirse en un elemento de tutela tanto antes como después de la celebración del contrato. No obstante, la reforma aquí se queda un poco a medio camino, porque hay autores que han abogado, y también el propio Consejo de Estado, y no solo en el dictamen 1116 de 2015, al actual anteproyecto, sino ya en el dictamen que hubo al anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, en concreto el dictamen 514 de 2006, ya dijo que el recurso especial se debería universalizar en esta materia. Y, de hecho, como digo, muchos autores así lo han sostenido. Yo creo que el legislador aquí es prudente. El legislador aquí va poco a poco, porque, de lo contrario, el recurso especial podría morir de éxito. Si esto lo extendemos de tal modo que cabe cualquier recurso o cabe el recurso contra cualquier acto en materia de contratación, pues si no se dota o provee a la vez de elementos materiales y personales necesarios, los tribunales competentes en la materia podrían verse colapsados. Algunos ya empiezan a estar un poco en el límite. Bien, desde el punto de vista de la naturaleza,
Permanece el carácter potestativo. En el anteproyecto el recurso era obligatorio. El anteproyecto lo configuraba como obligatorio. Luego en el proyecto no estaba claro si era obligatorio o potestativo. Y finalmente la ley lo configura como potestativo, siguiendo aquí también el dictamen del Consejo de Estado. Hay autores que sostienen que esto debería ser preceptivo. Se aclara también que las actuaciones respecto de las que cabe el recurso especial no pueden ser susceptibles de recurso ordinario. Es decir, yo no puedo elegir frente a los actos recurribles si interpongo el recurso especial o un recurso administrativo. O interpongo el recurso especial o me voy al contencioso. Y esto lo que significa es declarar tácitamente que agotan la vía administrativa todos los actos susceptibles de recurso especial, aunque en rigor no agoten la vía administrativa, porque no todos la agotan, ¿no? Por ejemplo, los actos de las mesas no agotan la vía administrativa, pero ahora tácitamente se entiende que sí. También se elimina la posibilidad que antes existía o que existe todavía en el artículo 40 de que las comunidades autónomas puedan establecer un recurso previo obligatorio al recurso especial. Se consagra expresamente el carácter gratuito para evitar, como ya se han hecho en algunos lugares, que se puedan establecer tasas para poder interponer el recurso, porque aquí ya hay multas para actuar contra quienes recurren con mala fe o con temeridad y, por lo tanto, no se puede cobrar un peaje al entrar y otro al salir. Y se sigue manteniendo también el efecto suspensivo automático cuando el acto recurrido es la adjudicación. Una novedad muy importante es la relativa a la planta orgánica, que también introduce, como digo, novedades de relieve que precisamente afectan a lo local. Por un lado, se sigue manteniendo que la legislación autonómica puede prever expresamente que las corporaciones locales creen sus propios órganos de recursos. Y si no los crean, pues entenderá de los recursos el mismo órgano que entiende de los recursos de los actos de las comunidades autónomas. Pero se introduce la siguiente novedad: la posibilidad de que los municipios de gran población y también las diputaciones provinciales puedan crear un órgano de resolución de sus recursos cuya constitución, funcionamiento y estatus de sus miembros determina la legislación autonómica, pero el órgano competente para crearlos, elegir a sus miembros y removerlos es el Pleno de la corporación correspondiente. Y se establece también la posibilidad de que los ayuntamientos puedan atribuir la competencia para la resolución del recurso especial al órgano que haya creado la Diputación. También se prevé esa posibilidad para los territorios forales en el País Vasco, pero como se ve, la planta orgánica se mantiene abierta. Se mantiene abierta porque ahora puede aumentar considerablemente el número de tribunales que van a entender de este tipo de recursos. Hay una suerte de atomización. Y esto puede ser contraproducente por la disparidad de criterios que puede hacer, en una materia en la cual tiene que haber cierta uniformidad. Bien es cierto que en las disposiciones adicionales, que hace falta varios días para leerse todas ellas, pues se alude a que tiene que haber coordinación entre los distintos tribunales u órganos en la materia. Eso por un lado. Por un lado, la atomización. Y por otro, a mí también me preocupa la cercanía que puede haber de estos tribunales con los órganos a los que precisamente van a controlar, Y esa cercanía, esa proximidad, pues puede impedir un control efectivo y útil. No me parece esta, sinceramente, buena solución. Y luego la ley, además, paradójicamente, deja abierto todavía el carácter colegial o no de estos órganos. Estos órganos todavía, parece mentira, pueden ser unipersonales, porque el artículo 46.1 de la ley dice que en el ámbito de las comunidades autónomas la competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado, al menos su presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias que sean de su competencia. Es decir, que cabe la posibilidad de que el órgano sea unipersonal, como lo es, por ejemplo, en el País Vasco. Y esta previsión, en mi opinión, también es criticable. Perdonen que sea tan crítico, pero es que le he cogido una manía a la ley que no puedo con ella. Esto es criticable, primero, porque no parece adecuarse a la literalidad de la propia Directiva de Recursos, cuyo artículo 2.9 habla en plural de miembros de esta instancia independiente y prevé que hay un presidente. Pues si estás solo, que eres el presidente
y ya está, ¿no? Y segundo, porque la independencia y la competencia técnica, y eso lo van a ver hoy aquí, yo estoy mejor colegiado que en soledad. Por eso le he dicho a María, que es la que sabe de esto, junto con el resto de mis compañeros, que estén aquí conmigo. Un órgano solo, unipersonal en la materia, hay que estar acompañado. ¿Qué vamos a ver? Bien, y yo creo que también debería exigirse que cuando tales tribunales se integren, estoy terminando ya, en otros órganos, como ocurre aquí en Extremadura, ¿no? O en Castilla y León, que se constituyan una sección propia y separada para así evitar la confusión entre funciones que son consultivas y de control, ¿no? Aquí, si no estoy mal informado, pues el antiguo Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es el que ejerce las funciones de tribunal en materia de contratación. Y ya concluyo, concluyo ya. Y vuelvo un poco al principio. La Ley 3092, ahora me voy a la Ley 3092, fue muy criticada, lo recordarán todos. Pero bueno, al final de tanto usarla, hasta le cogimos cierto afecto, ¿no? Le cogimos cierto afecto. Y ahora incluso la echamos de menos, Yo la echo mucho de menos porque ahora hay que aplicar la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que es que nos ha cambiado todo de sitio. Esto es una broma que le he oído a un compañero que es bastante más gracioso que yo. Esto es como cuando te compras un coche viejo, un coche nuevo, perdón. Tiene todo lo que el coche viejo, pero cambia de sitio y eso sí, electrónico, todo electrónico. Pues esto es algo parecido, ¿no? De lo electrónico nos va a hablar el máximo experto en la materia, que es el profesor Isaac Martín. Bien, y esas leyes, la Ley de Régimen Jurídico y la Ley de Procedimiento Administrativo, se hicieron deprisa y corriendo, tardaron más en hacerse las leyes que en entrar en vigor. Yo durante esa vacatio de un año siempre tuve la esperanza infundada de que se derogaran antes de que entraran en vigor, pero no pudo ser. Y además se hicieron de espaldas a todo el mundo, ¿no? Aquí el legislador era autista, el legislador autista y además un legislador, el de esa época, estoy hablando del final de la legislatura en 2015, hiperactivo. Se aprobaron 46 leyes ordinarias, 18 orgánicas, 12 decretos leyes, 8 decretos legislativos. Pero con esta ley no ha ocurrido eso. Esta ley la ha hecho una comisión de expertos, han tenido mucho tiempo, más del debido, 4 años, para transponerla para esto. ¿No nos merecemos una ley un poco mejor? Yo creo que sí. Bien, la ley de contratos es una muestra más, en mi opinión, de la volatilidad, complejidad y falta de sistematicidad que caracteriza al derecho administrativo que nos ha tocado vivir o sufrir. Nos enfrentamos a normas en general, cada vez más confusas, desordenadas e ininteligibles. Y en parte como consecuencia del proceso de sedimentación que sufren durante el íter legislativo. Y eso se ve muy bien en esta ley, ¿no? Se van incluyendo enmiendas, observaciones y luego no hay una adecuada sistematización y depuración final, pasar por un filtro adecuado para que la ley cumpla por lo menos los principios de buena regulación que establecía la Ley de Economía Sostenible y ahora el propio artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿no? Las leyes, dice, ese artículo tienen que ser claras, ordenadas y sistemáticas. Pues dime de qué presumes y te diré de qué padece, de qué, efectivamente, de qué careces. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bien, en cualquier caso, ya termino, yo no pierdo la esperanza de que el legislador, en un arrebato de lucidez, simplifique la ley, reduzca su extensión y aclare las cuestiones más confusas y problemáticas. Pero bueno, como creo que eso no va a suceder de inmediato, me conformo con que al menos nos deje un tiempo para estudiarla, entenderla y aplicarla. En definitiva, que no la empeore más hasta que por lo menos nos familiaricemos con ella. Yo creo que si esto ocurriera, hasta es posible que le cojamos cariño. Muchas gracias. Yo creo que hablamos con María.